Bueno, el último panel entonces vamos a tener a la rabina Sarina Raquel Vitas, que es rabina de la comunidad hebrea Or Hadash, es vicepresidenta ejecutiva de la Asamblea Rabínica de Latinoamérica y docente de Beil Asaf y Arbabanel, Seminario Rabínico Latinoamericano. Junto con ella está el padre Alejandro Llorente, que es nuestro asesor doctrinal de ACDE, que es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Merced. En esta tarde vamos a presentar algunos de los rasgos fundamentales que hacen sostenible al liderazgo, y elegimos hablar de sostenibilidad porque si en realidad los liderazgos no se sostienen en el tiempo, esto hace imposible después cualquier desarrollo. Y lo vamos a hacer tomando una figura central de nuestra fe y de la fe judía, que es Moisés, Moshe, y también como figura complementaria vamos a invitar a este diálogo a Enrique Yo, exponiendo algunas de las características que hicieron sostenibles las misiones de ellos dos y por tanto sus liderazgos. Hay una cita en el libro que escribió sobre Enrique Ambrosio Romero Carranza que es muy larga, pero que bueno, después la van a tener para que la vean en la página 104, que es muy semejante, vivió condiciones muy semejantes a las nuestras, a las que están sucediendo hoy. Y yo simplemente voy a leer algunos renglones de esa cita que es más extensa. Dice: Enrique se encontró pues a su llegada a Buenos Aires que cuanto él deseaba establecer y promover se estaba llevando a cabo de la peor manera posible, avasallando al Poder Judicial, dictándose una serie de leyes obreras aplicadas en forma abusiva, repartiendo dinero sin tasa ni medida a los sindicalistas y a los obreros, y, lo que era peor de todo, inspirando a muchos trabajadores argentinos el odio al empresario tildado oficialmente de explotador y oligarca, vale decir propiciando desde el gobierno de la nación, con discursos exaltados pronunciados en los balcones de la Casa Rosada, la lucha de clases. Digo esto porque algunas de las frases que yo voy a leer, bueno, hay que entenderlas desde este contexto. La palabra sostenible viene del un verbo latino, sustinere, y en realidad está emparentado con el verbo sustentar, que es proveer a alguien del alimento necesario y también sostener una opinión, o defender una opinión. Y son sinónimos en varias acepciones, y la raíz común de la cual proviene significa precisamente esto que se tiene o que se mantiene, tenere, y subtenere o sustenere, tener debajo, mantener. Lo que se tiene o mantiene desde abajo, diríamos como los sentimientos, como los cimientos de una edificación. Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder, o alguna de las preguntas que vamos a tratar de responder, ¿qué fue necesario que estos hombres sostuvieran para que sus proyectos fuesen posibles? Y en el caso específico de Moisés, ¿qué tipo de líder necesitó el pueblo judío para animarse en esta aventura de aprender a ser libres y a vivir unidos? Y yo quisiera preguntarte, Sarina, porque hay una etimología muy linda, ¿cómo se dice líder en hebreo? Líder en hebreo se dice madrij, y madrij viene de el verbo lalejet, y lalejet, para aquellos que no conocen, significa andar, caminar, transitar. Y las mismas palabras, lalejet, que es andar, madrij, que es el líder, se reúnen también con la misma raíz en la palabra derech, que es el camino. Por lo tanto, en la tradición judía unificamos, quizás en la palabra madrij, quien lidera el camino, quien ayuda a quienes tiene a su lado a conducir, quien guía, quien transita conjuntamente detrás de ellos o delante de ellos, pero siendo guía de ellos. Yo tengo algunas preguntas para hacerte y así iniciamos, como recién, nuestro diálogo más profundamente.
El texto bíblico, bueno, en el Nuevo Testamento dice que Moisés murió a la edad de 120 años, también en el Antiguo Testamento. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también hay un Midrash, que quiero que ahora expliques qué es un Midrash, habla de que Moisés vivió 3 periodos de 40 años. Y te quería preguntar si esto tenía alguna simbología especial. Vamos por partes. Primero, ¿qué significa un Midrash? Un Midrash es lo que le exigimos al texto que intente explicarnos más allá de sus palabras. ¿Qué es lo que vamos a intentar deducir, interpretar y entender de lo que el texto nos quiere decir? Y de esto la literatura rabínica se nutre muchísimo, ya que conocemos que no solo nos arraigamos al texto formal, a lo que conocemos como la Torá escrita, sino que hay toda una génesis de interpretaciones a través del tiempo. En ella seguramente escucharon hablar del Talmud, y aquí encontramos la literatura midrashica, aquella que intenta reinterpretar el texto y sus palabras. Entonces, yo había pensado cuando hablábamos un poco de la edad de los 40 y automáticamente me remitía al texto del Talmud. Y nosotros en el Tratado de Principios, en Pirkei Avot, encontramos una Mishnah muy particular que nos dice lo siguiente: a los 5 años a los niños los vamos a acercar al estudio de las Escrituras. A los 10 años los vamos a acercar al estudio de la Mishnah. A los 13 años van a llegar al cumplimiento de los preceptos. A los 15 años se acercarán al estudio del Talmud. A los 18 años se debe contraer matrimonio. Yo lo hice más tarde. Mientras que a los 20 se llega a una vida activa. A los 30 se alcanza la plenitud física. A los 40 la plenitud del discernimiento, de la sabiduría. A los 50 recién estamos dispuestos o tenemos la sabiduría para aconsejar. A los 60 ingresamos a la vejez y a los 70 a la ancianidad. Y cuando pensaba en esto, Alejandro, tomaba, ¿no?, el número 40. Recién hablábamos de los 120 años de Moisés y de las distintas etapas que tuvo en su vida. Y el número 40 dijimos que nos representa la sabiduría, nos representa el conocimiento, nos representa el discernimiento. Y para la Cábala es interesante saber que uno llega o puede llegar a comenzar a estudiarlo, o sea, a ingresar al mundo místico a partir de los 40 años. Si no tenemos esa edad, aún no estamos preparados. Y se podría decir entonces que Moisés ha gestado toda esta sabiduría en 3 periodos distintos. En los primeros 40 tuvo la fuente de sabiduría a partir de su crianza en el mundo egipcio, a partir de la sabiduría secular que recibía, conocer de qué se trata el poder, cómo se mueve el poder. Por otra parte, en su segundo periodo es cuando se escapa al desierto de Midian, después de haber asesinado al egipcio, se escapa al desierto y está 40 años en el desierto. Uno podría preguntarse, ¿haciendo qué? Conociéndose a sí mismo, buscando sus límites, encontrándose con Dios. Y ahí aparece la revelación. Y los últimos 40 años son los años justamente donde es la sabiduría que recibe a partir de conocer su misión y dar servicio a la misma. Cuando preparábamos con Sarina este encuentro, al ver esto de los 40 años, me vino una asociación libre. Enrique murió a los 41 años, es decir, habiendo traspuesto ese umbral de la sabiduría. Y voy a traer una de las citas. Él decía:
Para lograr la comunidad que aspiramos son necesarias varias condiciones, pero sobre todo es indispensable un auténtico y fraternal espíritu comunitario. Mucho se ha escrito sobre psicología para dirigentes, para quienes ejercen autoridad en cualquiera de sus formas. Personalmente nada me ha impresionado más que la enseñanza que al respecto nos dan las Sagradas Escrituras, y cita el primer libro de los Reyes. Salomón, a un joven acaba de heredar el trono de su padre David. Luego de ofrecer a Dios un sacrificio inmenso, el Señor se le aparece en sueños y le dice: pide lo que quieras que yo te lo daré. A lo que Salomón responde: dame, Señor, un corazón que escuche para así poder gobernar a tu pueblo. Y Dios mismo, dice Enrique, en su contestación, aprueba el sentido y subraya la importancia positiva de este pedido. Puesto que has pedido un corazón sabio e inteligente, le dice, y además le promete muchas otras cosas. Es decir, dice Enrique, que para Dios saber escuchar es equivalente a tener sabiduría e inteligencia y es condición para ser dirigente. Ahora, pareciera que este Moisés del tercer período, el que, como decís vos, sale a la cancha a volcar todo lo que ha aprendido, el hombre ya preparado a servir, llega a esa sabiduría, pero es una sabiduría un poco trabajosa. ¿Podés decirnos algo de esto? Uno podría pensar que todo proceso de sabiduría tiene un proceso de crecimiento personal, de capacitación, de nutrición, y por supuesto Moisés no pudo estar ajeno a esto. Recién mencionábamos los 3 períodos, y uno podría decir que Moisés podría haber estado tranquilo y contento, quizás en el primer período donde conocía el poder y vivía dentro de un palacio. Él hubiese heredado todos esos dones. Él no necesitaba jugarse por otra cosa. Y en esto la tradición de Israel también nos trae en Pirkei Avot algo interesante, y nos dice que el mundo se rige por 3 coronas: la corona de la Torá, la corona de el sacerdocio y la corona de la realeza. Y nos dice cómo aprendemos de ella. La corona de la Torá, sí, es la corona de la sabiduría, pero uno podría aprender mucho y no hacer nada. La corona del sacerdocio, en la época en la cual estamos hablando, en la época de la Torá, era hereditaria. Nadie podía ser sacerdote si no era de esa familia. La corona de la realeza era exactamente igual, se heredaba, el poder se heredaba de acuerdo a la sangre azul que uno tenía. Sin embargo, ¿cómo se adquiere entonces el buen camino o la corona exacta? A partir del Shem Tov, de la buena reputación, del buen nombre, de trabajarse y conocerse y nutrirse constantemente, de poder capacitarse. Y esto es lo que hizo Moisés a partir de descubrirse que ese trono que él podía heredar, si era respetado, era por el lugar que tenía y no por lo que él había generado. Si él se sacaba la corona del príncipe egipcio, automáticamente ya no era respetado. Y eso es lo que él vivió, el momento en el cual se tuvo que escapar del palacio justamente por haber asesinado a un egipcio. Él se da cuenta entonces en ese momento que el mundo no gira alrededor de uno, que uno no es el ombligo del mundo y que tiene que saber cuál es su misión y cuál es el lugar que tiene en este mundo. Y a veces nosotros nos pensamos únicamente en nuestro micromundo. Y sin embargo, si tenemos la posibilidad de mirar, y yo recién escuchaba en el panel cómo hay que jugarse por mirar lo que acontece alrededor nuestro para poder accionar, exactamente eso fue lo que hizo Moisés. Siguiendo con el juego de los verbos sustentar, sostener, pareciera ser que es imposible sostener estos procesos
si uno al mismo tiempo no se alimenta, no se nutre, no se sustenta. Y pareciera ser que en nuestra dirigencia hay un déficit nutricional en ese sentido, y también hay un término que nosotros normalmente, desnutrición, lo aplicamos en general a los niños que no alcanzan ciertos estándares básicos de alimentación, pero también uno podría hablar de desnutrición en los dirigentes. Enrique decía: creo que tengo que hacerme cada vez más chiquitito, pequeño como un niño, no pretender ser heroico, etcétera. Por lo tanto, decía, debo ser enseñable, estar abierto a aprender. Para ello debo renunciar a mí mismo, esforzarme por encontrar el tiempo para rezar y meditar. Tengo que escuchar a Jesús para que, una vez conocida la voluntad de Dios, me esfuerce con inteligencia y energía en cumplirla. ¿Qué dirías del liderazgo de Moisés? ¿Qué tipo de líder fue? Creo que primero tenemos que entender que para llegar a un cargo de liderazgo hay que tener aptitudes, que evidentemente son las que él demostró. Ser una persona carismática, ser una persona que puede escuchar, ser una persona que puede aprender. Hay que tener actitud, que fue lo que él demostró, poder salir a pelearla. Y si hay algo que caracterizó al liderazgo de Moisés, fue ser democrático. Aceptó que en el momento en el cual le aconsejaron que él no se podía hacer cargo de todo, que él debía delegar, que él debía distribuir la tarea que tenía sobre sus espaldas, porque solo no se puede, aceptó y tomó el consejo, en ese caso, de su suegro, y dividió el poder en 70 ancianos que lo ayudaban a impartir justicia dentro del pueblo. Aceptó también el disenso. Tuvo una gran rebelión Moisés en distintos capítulos, pero vamos a hablar justamente del texto que esta semana es el texto que leemos dentro de las escrituras de la Torá de este Shabbat, este sábado, que es la historia o la rebelión de Koraj. Les cuento brevemente. Koraj pertenecía a la misma familia de Moisés, o sea que pertenecía a la familia de los levitas, que eran los que rendían culto y acompañaban a los sacerdotes en el templo. Es así como después del famoso dilema y el castigo que tuvo el pueblo de decir que no estaban de acuerdo con la conquista de la tierra prometida, que no iban a poder lograrlo, y a partir de ahí los 40 años, el castigo de los 40 años en el desierto, en ese momento el liderazgo de Moisés estaba debilitado. Imagínense, se supone que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida y ahora le dicen que no van a entrar a la tierra prometida, que tienen 40 años para deambular en el desierto. Se debilita su figura. Y es ahí donde Koraj, entonces, un hombre también carismático, inteligente, bastante piola, junta a 250 personas, va hasta la puerta de la tienda de Moisés, le golpea y le dice: salí. A partir de ahora, no lideras más. A partir de ahora, que hasta ahora vos nos dijiste cuál era el rumbo que teníamos que tomar y no es así, se acabó. Ahora me toca a mí. Y en este ahora me toca a mí, le dice que el pueblo elija, que sea el pueblo, que sea Dios, quien vuelva a elegir quién va a conducir de aquí en adelante. Y Moisés dice que sí, acepta. Moisés toma a su gente, Koraj toma la suya, se toman el tiempo que necesitan y se pasa a la nueva elección. La nueva elección termina siendo, por supuesto, que
que Dios le dice a Moisés: cuando te enfrentes con Coraj y con su gente, mantente distante, porque yo en segundos voy a demostrar quién es el líder del pueblo. Y dicen los textos: la tierra se abrió y se comió a Coraj y a 250 personas que lo acompañaban. Y no hubo más discusión. Pero Moisés lo aceptó. Pudo entrar en la controversia, pudo acercarse al conflicto y pudo aceptar que su liderazgo estaba debilitado y que quizás había otra persona que podía conducirlo. Enrique también tiene una afirmación muy interesante, porque para él la economía libre, desde la perspectiva de un líder responsable, no significaba solamente libertad de acción para la empresa, como normalmente se reclama, sino también la gestación de condiciones de libertad. Él, hablando sobre la publicidad, decía: lo que puede llevar el mundo a la barbarie es no solo la bomba atómica, sino la mentira. El estudio de la motivación y las técnicas para condicionarla son innegablemente útiles para promover las ventas, pero tengamos cuidado, pues de la motivación a la manipulación la distancia es muy corta y la tentación es grande. Nosotros, los que manejamos dinero, los que manejamos publicidad, los que damos instrucciones sobre marketing, no podemos encogernos de hombros y decir: damos al público lo que el público quiere. Decía: la publicidad tiene que permitir al consumidor hacer una elección libre y racional. Insisto en esto: cuando las técnicas condicionan tanto al posible consumidor que no llega a haber una elección libre y racional, no hay elección propiamente humana, y la técnica entonces no está como debe al servicio del hombre. Y él decía: los empresarios colaboran a que la empresa privada preserve a la sociedad libre, creando ellos condiciones de libertad para todos los actores del mercado. De ese modo él vivía la democracia, o él expresaba de qué manera también la democracia se vivía en la economía, o debía ser vivida en la economía. Moisés indudablemente también se ganó un lugar como líder en medio de su pueblo, pero ciertamente esto no le fue sencillo desde el punto de vista humano. ¿Qué nos podés aportar al respecto? A ver, Moisés también tuvo que aprender a creerse el lugar en el cual lo habían puesto. Tuvo que ganarse y crecer en autoestima. Cuando Moisés es elegido por Dios, le dice: yo no voy a poder. ¿Por qué no elegís a otro? Yo no sé hablar. Yo no puedo estar en público. Yo no conozco el objetivo. El pueblo no me conoce. Buscó todo tipo de excusas para no hacerse cargo del lugar que él tenía. Y posteriormente al pueblo le pasa lo mismo. El pueblo, hasta que no se democratiza cuál es la misión y cuál es el objetivo que tiene esta conducción de Moisés, no logra verlo como su líder real. Y constantemente se queja y constantemente le complica el tránsito por el desierto. Y en esto hay varios factores que a través del tiempo le hicieron ganarse la confianza del lugar que estaban. Y que tiene que ver con esto que estuvimos hablando de capacitarse, de seguir estudiando, de poder escuchar. Que tiene que ver con sentirse acompañado por Dios, que le indicaba el camino, sentirse acompañado por su hermano, hacer alianzas, ¿sí?, con determinadas personas o amigos que también lo rodeaban y que eran los que transitaban junto a él esta difícil empresa de llevar al pueblo hacia su destino. Y a medida que se va fortaleciendo en esto, llega un punto cúlmine donde le gustó tanto que ya no se quiere ir de ello. Es tan lindo el gustito del poder, nos gusta tanto
liderar y a veces ser el centro de determinados objetivos, de determinadas misiones, los éxitos sobre todo, que es cuando no le gusta irse. Y hasta tiene la osadía en ese momento de pelearse con Dios, de enojarse, de criticarlo, de decirle: ¿cómo vas a destruir a este pueblo después del becerro de oro? ¿Cómo vas a destruir a este pueblo si lo trajiste hasta acá? Tiene incluso la osadía de pedirle en algún momento que lo quiere conocer, que lo quiere ver, sabiendo incluso que solo puede ser visto Dios después de la vida, o sea, en la muerte. Es por eso que quizá los grandes líderes y estadistas se pueden reconocer en la misión cuando saben que la misión los trasciende a ellos, que ellos son un eslabón en el proceso y pueden decir quizá en algún momento que su misión está cumplida, solo que hay que aprender a conocer cuál es ese momento. Contanos el cuento de Elie Wiesel. Hay un texto muy hermoso de Elie Wiesel. Elie Wiesel es sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, historiador, pensador y escritor de interpretación de las fuentes judías, y nos cuenta un relato muy significativo a lo que recién mencionábamos sobre Moisés. Nos cuenta la historia del día en el que el hombre fue ante Dios, su trono celestial, y le dice: ¿qué crees que es más fácil, ser hombre o ser Dios? Ser Dios es mucho más difícil, respondió Dios. Tengo todo el mundo terrenal a mi cargo, incluidos planetas, galaxias. Tú solo tienes que preocuparte de tu familia y de tu trabajo. Es cierto, dice el hombre, pero tú tienes tiempo infinito y poder infinito. Lo difícil para mí no es el trabajo, sino hacerlo dentro de los límites que nos impone la sociedad en la cual vivimos y justamente dentro de nuestra condición de humanos. Y Dios le responde: no sabes de lo que estás hablando. Ser Dios es mucho más difícil. El hombre replicó: no sé cómo puedes decirlo con tanta seguridad, cuando tú nunca has sido humano y yo nunca he sido Dios. ¿Qué te parece si cambiamos de lugar? Un momento nada más, para que sepas qué se siente en ser humano y yo sepa qué se siente en ser Dios. Un momento nada más, y después volvemos cada uno a su lugar. Obviamente Dios no quiso, pero el hombre insistió tanto que al fin lo convenció. Y cambiaron de lugar. El hombre se volvió Dios, y Dios se volvió hombre. Y el cuento dice que no bien el hombre estuvo sentado en el trono divino, se negó a devolverle el lugar a Dios. Y desde entonces el hombre ha dirigido y regido el mundo y Dios se ha exiliado de él. Hay una cosa muy difícil en la vida de Moisés. Este hombre que por un lado tenía esta intimidad con su Dios, una intimidad que ni siquiera el pueblo se animaba a tener y que le pedía que sea él el que hable como intermediario de Dios. Este hombre que es capaz de no de sustituirse a Dios, sino de alguna manera de ocupar su lugar cuando le recuerda quién es él, quién es Dios y cómo va a exterminar a este pueblo. Este hombre que es tan grande y que es el pilar de nuestras tradiciones. El Señor le dice que él va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar en la tierra prometida. Y eso parece
Parece muy duro, además porque el texto dice que Moisés murió a la edad de 120 años en la plenitud de sus facultades, como diciendo, murió en plenitud, no es que estaba ya decaído. Creo que esto es retomar un poquitito el cuento, por un lado, y retomar un poquitito lo que veníamos hablando sobre cuándo llega al punto cúlmine en nuestra tarea como liderazgo. Ustedes saben que Moisés no puede ingresar a la tierra prometida a partir del castigo que, en lugar de haberle hablado a las rocas para que den agua en el desierto, agarró un bastón y le pegó a la roca para que dé agua en el desierto. Y los analistas y los intérpretes critican mucho esto, ¿no? Por esto solo Moisés no entra a la tierra prometida. Después de todo lo que hizo, nada más por haberle pegado una roca, no ingresa a la tierra prometida. Es un castigo demasiado fuerte para lo que este hombre venía haciendo. Y la verdad es que si uno se pone a pensar, ¿hubiese sido por este motivo o hubiese sido por cualquier otro? Moisés lo que marca en ese momento es que se le acabó la paciencia, que ya no tiene la entereza que tenía antes. Y es ahí donde desde Dios le ponen el límite de decir, vas a liderar la conducción de tu pueblo, pero hasta aquí vas a llegar. Hay algo de lo que se visualiza en el futuro que ya no va a ser parte de tu tarea. Será la tarea de quien te trascienda, será la tarea de quien prepares, será la tarea de la continuidad. Y en esto los líderes a veces